Pues si gustan abrir su Biblia en Salmo 19, y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, cuán extraordinario eres tú, Señor. Eres asombroso, eres mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Nuestra imaginación, nuestra mente, nuestro intelecto es tan limitado, Señor. Queremos conocerte y no hay manera de conocerte si no es a través de tu revelación y no es a través de la intervención de tu Espíritu, y eso te pedimos, Señor. Mis palabras no pueden revelar la grandeza de tu ser. No existen palabras, no existe manera, en nuestro vocabulario, Señor, no existe la forma de manifestar y de comunicar la grandeza de tu gloria. Pero te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas abrir nuestro entendimiento de manera que podamos ser impactados por tu palabra, por tu presencia, de una manera, Señor, que nos lleve a un conocimiento más profundo de ti. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a comenzar una serie en donde vamos a estudiar la persona de Dios. En teología, al estudio de la persona de Dios se le conoce como teología propia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta serie. Vamos a adentrarnos en el estudio de la persona de Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Yo considero que uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia hoy en día es que muchos cristianos en la iglesia no conocen quién es Dios. Muchos cristianos aún tienen una idea distorsionada de quién es Dios y de cómo es Dios. Y eso afecta nuestra manera de vivir. Eso afecta la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. El tener un concepto distorsionado de quién es Dios, de cómo es Dios, afecta nuestra manera en que vemos a Dios, afecta la manera en que vemos el pecado, afecta la manera en que nosotros vemos la iglesia, afecta la manera en que nosotros comprendemos lo que es la alabanza, afecta la manera en que nosotros entendemos la palabra de Dios, afecta la manera en que nosotros vemos nuestra responsabilidad en la iglesia, nuestra responsabilidad con el mundo. Afecta todas las áreas de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. ¿Cuánta razón tenía Juan Calvino al decir el orgullo que está arraigado en nosotros, nos conduce a considerarnos justos y honestos, sabios y santos, hasta que hayamos sido convencidos por los irrefutables argumentos de nuestra injusticia, de nuestras faltas, de nuestra necedad y de nuestra impureza. Esta convicción no se da mientras nos contemplamos únicamente a nosotros mismos y no a Dios, de quien brota la única regla con la que debemos medirnos. Y luego añadió, los hombres nunca experimentan el sentimiento de su pobreza con tanta intensidad como cuando se ven comparados con la majestad de Dios. Así que necesitamos conocer a Dios. Pero la pregunta que debemos hacernos y por la cual debemos comenzar ¿es posible conocer a Dios? ¿Es posible conocer a Dios? ¿Puede nuestra mente finita, limitada, conocer a un Dios que es infinito, que es trascendente? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ese conocimiento del Dios que es trascendente y que es infinito, que es invisible? ¿Y cómo nosotros podemos saber que ese conocimiento que tenemos de Él es verdadero? Esas son las preguntas que nosotros de donde nosotros tenemos que partir. Así que entonces la primera pregunta que debemos hacernos ¿es posible? ¿Es posible conocer a Dios? La Biblia nos enseña que es posible conocer a Dios. Jesucristo mismo, hablando con el Padre en Juan capítulo 17, Él le dijo, en esto consiste la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Que conozcamos a Dios el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. De igual manera, en el Antiguo Testamento, en Jeremías, el profeta Jeremías, Dios hablando a través del profeta Jeremías, en el capítulo 9, en el versículo 23 nos dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así que no solo es posible conocer a Dios, sino que conocer a Dios es lo mejor que nosotros podemos tener. No existe nada comparado con conocer a Dios. Conocer a Dios es infinitamente mejor que la sabiduría, que la riqueza y que el poder que tú puedes lograr y alcanzar en este mundo. Conocer a Dios es lo mejor que podemos buscar. Es lo más valioso, es el tesoro más valioso que nosotros podemos atesorar. Es el más grande privilegio que nosotros podemos disfrutar. Pero este conocimiento de Dios va mucho más allá que simplemente información. Muchas personas piensan que conocer a Dios significa acumular conocimiento teórico acerca de Dios. Información, información, información. Es mucho más que eso. Ciertamente parte de la información. Necesitamos información para conocer a Dios, pero va mucho más allá que eso, porque el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, transforma nuestra vida, transforma nuestra manera de ver este mundo, transforma nuestra manera de vernos a nosotros mismos, transforma nuestra manera de ver a otros. Este conocimiento es un conocimiento personal, es un conocimiento relacional, es un conocimiento espiritual, es un conocimiento que produce bendición, satisfacción, plenitud de gozo. Ese es el conocimiento que Dios nos ofrece. Pero ¿cómo llegamos a ese conocimiento? ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? Tenemos que enfrentar varios obstáculos y yo quiero mencionar 3 de esos obstáculos. En primer lugar, el primer obstáculo que tenemos para conocer a Dios es que Dios es invisible, Dios es infinito, Dios es trascendente. Y si Dios es invisible, no lo podemos ver. Si Dios es infinito, mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Si Dios es trascendente, que significa que es distinto a su creación, ¿cómo podemos conocer a ese Dios? El segundo obstáculo que nosotros tenemos que enfrentar es que como criaturas finitas es imposible que nuestra mente finita pueda comprender a un ser que es infinito. Es como tratar de meter el agua de todos los océanos en un vaso de agua. Es imposible. Y el tercer obstáculo para conocer a Dios es nuestro pecado. Porque nuestro pecado ha corrompido todo nuestro ser, ha infectado todo nuestro ser, ha corrompido nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestro espíritu, de tal manera que por naturaleza no deseamos a Dios. Por naturaleza nadie desea a Dios, nadie busca a Dios, dijo el apóstol Pablo en Romanos 3. Queremos nuestra propia voluntad y nuestra propia voluntad choca con la voluntad de Dios, así que entonces tenemos que deshacernos de Dios a fin de poder hacer nuestra propia voluntad. ¿Cómo nosotros entonces, con todos estos obstáculos, podemos llegar a conocer a Dios? Por si esto fuera poco, Satanás nos dice, la primera carta a los Corintios, Satanás ha cegado nuestro entendimiento. 2 Corintios 4.
Él ha cegado nuestro entendimiento para que no veamos el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cómo entonces podemos conocer a Dios? No es mirando en nuestro interior. No es preguntándonos a nosotros mismos cómo nos imaginamos que es Dios. No es preguntándoles a los filósofos, a los sabios de este mundo. No es preguntándole a los científicos cómo debemos concebir a Dios. No es preguntándoles a los teólogos liberales de este siglo cómo podemos conocer a Dios. La única manera en que nosotros podemos conocer a Dios y la razón por la cual nosotros podemos conocer a Dios es porque Dios se ha revelado a nosotros. Dios se ha revelado a nosotros. Dado que nosotros no podemos tener acceso directo a Dios, dado que nosotros no podemos ver a Dios, no podemos ni siquiera imaginar cómo es Dios, no podemos conocer a Dios a menos que Dios decida revelarse a nosotros. 1 Corintios 1, versículo 21 nos dice que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Es imposible que el ser humano pueda conocer a Dios basándose en su propio intelecto, en su propia sabiduría. El hombre no puede llegar al conocimiento de Dios por sí mismo. Solo podemos llegar a conocer a Dios si Él decide revelarse a nosotros, y eso es exactamente lo que Dios ha hecho. Él se ha revelado a nosotros. Si Él habita en la luz inaccesible, si Él es invisible, si no tenemos acceso directo a Él, ¿cómo podemos conocerle a Él si no es porque Él ha decidido revelarse a nosotros? Él ha decidido revelarse a nosotros. Como acertadamente lo señala el reconocido teólogo Louis Berkhoff, él dice, el hombre puede conocer a Dios únicamente hasta donde Dios se hace conocer. Sin esa revelación, el hombre jamás habría sido capaz de adquirir el menor, el más mínimo conocimiento de Dios. No es la razón humana la que descubre a Dios, sino Dios quien a sí mismo se descubre ante el ojo de la fe. Fin de la cita. Así que entonces podemos conocer a Dios gracias a que Dios se ha revelado ante nuestra vista. Y Dios se ha revelado ante nuestra vista a través de dos medios, de dos canales. Uno es lo que se ha llamado en teología la revelación natural o revelación general. Y el otro medio de revelación es la revelación especial de Dios. Dos medios de revelación. La revelación natural o general y la revelación especial. ¿Qué son esto de la revelación general y la revelación especial? Se llama revelación general o revelación natural a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a todo ser humano por medio de su creación. Por medio de su creación y por medio de la conciencia de los hombres. Y se le llama general precisamente porque está al alcance de todas las personas. No importa su nacionalidad, no importa en qué era de la historia él nació y él vivió. No importa su raza, no importa su nivel de conocimientos, no importa de dónde sea, no importa su nivel educativo, condición social, su edad, su sexo, todas las personas tienen acceso a esa revelación. Sepan leer o no sepan leer. Todo ser humano, y por eso se llama revelación general. Y Dios se ha revelado a todo ser humano, entonces decíamos, por medio de su creación. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que en el principio Dios creó. Él no parte tratando de convencernos de que Dios existe. Él dice, yo no tengo que demostrarte que yo existo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. De igual manera, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos dice que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
De manera que Dios ha impreso en su creación la huella indeleble de su existencia y algunos de sus atributos. Por eso en el Salmo 19, si ustedes me acompañan, en el Salmo 19, nosotros encontramos esta revelación, estas dos canales de la revelación de Dios. En primer lugar, la revelación general o natural a todas las criaturas. Fíjate bien, el Salmo 19 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Quién no puede ver los cielos? Los cielos proclaman la gloria de Dios. Alguien podría decir, bueno, los ciegos no pueden verla. Pero no es la única creación de Dios. Y no es el único sentido que Dios nos dio. Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Versículo 2. Un día transmite el mensaje al otro día. ¿Qué quiere decir? Todos los días. No es algo que sucedió una sola vez en la creación. Todos los días. Cuando tú te levantas y tú contemplas la creación de Dios, tú puedes ver la huella del Creador en toda su creación. Sea de día o sea de noche, dice enseguida. Y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje. No hay palabras. No se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras. Al crear todo lo que existe, Dios dejó su huella en su creación, de tal manera que la creación es un anuncio público, es un espectacular que proclama a todo ser humano que Dios existe, que Dios es poderoso, que Dios es invisible y que Dios es soberano. Todo mundo puede ver eso. Todo mundo puede darse cuenta de eso. Como el apóstol Pablo afirma en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 nos dice en el versículo 20, porque desde la creación del mundo, fíjate bien, no dice solo en la creación del mundo, dice desde la creación del mundo, todos los días hasta nuestro día, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto, fíjate bien, con toda claridad. Se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La creación entonces nos da testimonio de que Dios existe, de que Dios es invisible, de que Dios es eterno, de que Dios es todopoderoso, de tal manera que al ver la creación, todo ser humano sabe en lo profundo de su ser que Dios existe. Que Dios existe, porque la creación nos habla del Creador y la creación nos dirige al Creador. Como dijo el respetado teólogo James Montgomery Boyce, todo lo que el hombre natural puede conocer sobre Dios ha sido revelado en la naturaleza. Todo lo que el hombre natural, refiriéndose al hombre sin Cristo, refiriéndose al hombre que no ha tenido en la palabra de Dios, que no ni siquiera ha tenido acceso a la palabra de Dios. Todo hombre natural puede conocer todo lo que él puede conocer a través de lo que Dios ha revelado en la naturaleza. Continúo con la cita. Porque aunque dicho conocimiento es limitado, es suficiente para que nadie pueda usarlo como excusa para no seguir de ahí en adelante buscando a Dios en su plenitud. Y concluye diciendo, Dios existe y los seres humanos lo saben. Cuando los hombres y las mujeres luego se niegan a reconocer y adorar a Dios como lo hacen, la culpa no está en la falta de evidencia, sino en su determinación irracional y resulta de no conocerle, en su determinación irracional. Fin de la cita. En este mismo sentido, Juan Calvino dijo lo siguiente: la esencia de Dios es incomprensible, dado que su majestad escapa nuestros sentidos, pero Dios ha impreso en sus obras ciertas marcas de su gloria
tan claras y evidentes que los hombres se quedan sin cualquier excusa de ignorancia, hasta los más incultos y los menos inteligentes. Fin de la cita. Sin embargo, a causa del pecado que nos ha infectado, a causa del pecado que nosotros tenemos, a causa de nuestro pecado, todos los seres humanos, lejos de reconocer la existencia de Dios y lejos de buscar a Dios, más bien usamos esa revelación de Dios para llegar a la conclusión de que Dios no existe. El apóstol Pablo claramente dice que con injusticia el ser humano restringe la verdad. Es decir, la tiene dentro de él, pero calla esa verdad, reprime esa verdad, ignora esa verdad, pone tantos obstáculos y tantas piedras encima de esa verdad que conoce dentro de él porque no quiere a Dios. Otras personas rechazan al Creador invisible poniendo en su lugar una criatura y rindiendo culto y adoración a la criatura en lugar del Creador. Dando culto a los ángeles que han sido creados por Dios. Dando culto a la creación, a la tierra, al sol, a la luna, a las estrellas que han sido creadas por Dios. Dando culto a los santos y a María que fueron creados por Dios en lugar de rendir culto al Creador. Otros aún van más allá y dan culto a los animales. Y muchos otros ponen en el centro de su vida a sus hijos, sus bienes materiales, su trabajo, su éxito, su carrera, en lugar de poner a su Creador como lo más importante en sus vidas. Por eso Romanos 1:21 continúa allí, pues aunque conocían a Dios, fíjate bien, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego concluye en versículo 25 diciendo, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dieron culto o sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso ningún ser humano tiene excusa delante de Dios. Porque no es necesario tener una Biblia. No es necesario haber escuchado acerca de Jesús para saber que Dios existe. Y que ese Dios es invisible porque no lo puedes ver. Y que ese Dios es poderoso y que ese Dios es eterno porque el hecho de que algo exista da testimonio de que algo tuvo que existir por siempre, eternamente. Da testimonio de que tuvo que haber una causa que originó todos los efectos sin que Él mismo necesite ser producido por nada, puesto que Él no es un efecto. Todo ser humano tiene acceso a esa revelación y Dios nos ha mostrado a través de esa revelación sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad, de manera que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Así que deja de pensar, pobres de aquellos que jamás escucharon de Dios ni tuvieron una Biblia. Sería injusto que Dios los enviara al infierno y Dios los condenara. Deja de pensar en esa forma, porque todo ser humano al contemplar la creación tiene un testimonio viviente, visible, palpable, tangible de la huella de Dios en él. Pero no solamente eso. Dios no solamente se ha revelado a través de la creación, sino que se ha revelado dentro de los hombres. Dentro de los hombres. Romanos 1:19, fíjate bien lo que dice allí. Porque, leo desde el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es que evidente.
Lo que se conoce acerca de Dios es evidente, ¿dónde? Dentro de ellos. ¿Por qué es evidente dentro de ellos? No solamente fuera de ellos en la creación, es evidente dentro de ellos, dice enseguida, porque Dios se lo hizo evidente. Dios se lo hizo evidente. Lo que Pablo está diciendo es que todo ser humano, sin excepción, tiene una impresión, tiene un sentir innato de la existencia de Dios en su corazón, ya que Dios mismo lo ha puesto allí. Todos los seres humanos de todos los tiempos, por naturaleza, han sido seres religiosos. Y eso da testimonio que aún dentro de ellos está esa certidumbre de que existe ese ser supremo, ese ser superior. No lo han usado bien, pero de que existe ese sentir, existe ese sentir. De tal manera que, como James Montgomery Boyce lo ilustra, primero hay una señalización. Hay una señalización. Imagínate la escena de una carretera en donde hay señales en esa carretera. No solamente eso, sino que además, dice él, segundo, tenemos visión. Si vas manejando, ves. Y los letreros están hechos de una manera que brillen con la luz. Continúa James Montgomery Boyce, si elegimos ignorar la señalización y arriesgarnos a un desastre, la responsabilidad es nuestra. Es nuestra. La señalización es bien clara. Es como un anuncio publicitario. No hay nadie, no importa lo tonto o insignificante que sea, que pueda tener como excusa no haberla visto, porque hay suficiente evidencia de Dios, dijo James Montgomery Boyce. Así que entonces Dios se ha revelado, y esa revelación general, natural, es a través de la creación y es en el corazón del ser humano. Así que cuando nosotros compartimos el Evangelio, hermanos, no tenemos que pensar, es que yo tengo que tener y estudiar qué razonamientos puedo usar y ser muy profundo y muy científico. No tienes que hacer eso. Porque aquellas personas con las cuales tú vas a hablar saben dentro de ellas que Dios existe. Lo saben. Pero no solamente eso, sino que Dios se ha revelado también de una manera especial. De una manera especial. Y a esta revelación Dios se ha revelado de esta manera especial a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. La revelación natural es limitada, la revelación natural es parcial, la revelación natural está en cierto sentido velada, porque nosotros somos incapaces ahora en nuestro estado caído, después del pecado, somos incapaces de llegar a las conclusiones correctas al ver la creación. Pero Dios se ha revelado en aquellas cosas, en todas aquellas cosas que nosotros necesitamos conocer de una manera efectiva, de una manera accesible, de una manera verdadera, de una manera inerrante, de una manera suficiente, por medio de las Escrituras. Y es por eso que ahí en el Salmo 19, el salmista continúa con la revelación especial de Dios. Versículo 7. La ley del Señor. Fíjate, en versículo 1 comenzó con los cielos proclaman la gloria de Dios. En versículo 1. En versículo 7 él continúa con la ley del Señor que es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa.
¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Él ha revelado su carácter a través de su ley, a través de su palabra. La ley no es otra cosa más que el reflejo del carácter santo, justo, bueno de Dios. De la misma manera, 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, una escritura que nosotros hemos escuchado y en muchas ocasiones, 2 Timoteo 3, 16, 17 nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cada libro de la Biblia, cada pasaje de la Biblia, cada versículo de la Biblia, cada palabra de la Biblia ha sido inspirada por Dios. Ahora bien, esa palabra inspirada, en realidad en el texto griego es exhalada. ¿Sí? Nosotros tenemos la distinción entre inspirada hacia adentro, exhalada hacia afuera. Pues la palabra de Dios es exhalada por Dios. Si tú te pones a hablar frente a un espejo, pones tu mano frente a tu boca, tú sientes el impacto de las palabras saliendo de tu boca. Pues así es la palabra de Dios. Cada pasaje, cada palabra ha sido exhalada por Dios. Por lo tanto, es la palabra misma de Dios. No es el producto de la imaginación, de la interpretación o de la concepción de Pablo, Juan o cualquiera de los escritores bíblicos. Son las palabras mismas de Dios. Así que toda escritura ha sido exhalada por Dios. Y en ellas Dios nos revela todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad. Es por eso que nos dice allí que es útil para reprender, para corregir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra? Toda escritura, y nada más que la escritura. Allí nos revela el origen de la raza humana. En las escrituras nos revela por qué somos así. Nos revela el origen del pecado del ser humano. Nos revela en las escrituras la gravedad de nuestro pecado, la realidad de nuestra condición. Es en las escrituras donde Dios nos revela quién es Él, cómo es su carácter, cuáles son sus atributos o perfecciones. Es en las escrituras donde Dios nos revela sus justas demandas, lo que le agrada y lo que no le agrada, su voluntad. Es en las escrituras donde Dios nos revela su plan de salvación. No podemos llegar a la salvación sin escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos conduce a la salvación. Esto mismo le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo, las escrituras te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, 2 Timoteo 3:15. Así que necesitamos las escrituras. Dios se ha revelado en las escrituras. Como dijo Juan Calvino acerca de las escrituras, la escritura aporta a nuestros espíritus el conocimiento de Dios, que de no ser por ella sería confuso y parcial. Así elimina la oscuridad en la que nos hallamos y nos muestra con claridad quién es el verdadero Dios. Un poco más adelante, él dice, por medio de tal conocimiento se conoce a Dios, no solo como creador del mundo y poseedor de la autoridad para dirigir todo lo que se hace, sino como redentor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y concluye diciendo que las Escrituras nos enseñan lo que tenemos que conocer acerca de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas las Escrituras. Y todo lo que tú necesitas conocer acerca de Dios está en las Escrituras.
Obviamente hay cosas que nosotros quisiéramos saber que no están en las Escrituras, porque Dios ha determinado que no las necesitamos saber. Y hay cosas ocultas que pertenecen solamente al Señor. Dice en Deuteronomio 29, pero las cosas reveladas pertenecen a los hijos de los hombres. Todo aquello que está en las Escrituras es lo que nosotros necesitamos saber y no debemos ir más allá de la Escritura en nuestro conocimiento de Dios. Debemos aprender a ir hasta donde el Señor nos ha revelado y en aquellas cosas que no nos ha revelado, ahí nos detenemos. En lugar de andar imaginándonos e inventando cosas. Luis Berkhoff, el teólogo Luis Berkhoff también señala que el hombre puede saber algo de la naturaleza de Dios por medio de la creación, pero puede adquirir el verdadero conocimiento de Dios únicamente por medio de la revelación especial bajo la iluminadora influencia del Espíritu Santo. Y eso nos trae al tercer elemento que nosotros necesitamos en la ecuación, y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No basta solamente con el sello, la huella de Dios en la creación. Todo ser humano puede verla. Pero ¿qué es lo que hace la comunidad científica al ver la evidencia de la existencia de Dios? Llegar a la conclusión de que Dios no existe. En contra de toda la evidencia. ¿Qué es lo que hace el ser humano aún sabiendo dentro de él que Dios existe? Tapar esa evidencia, callar esa evidencia y decir Dios no existe. Salmo 14 nos dice precisamente eso, que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. La conclusión a la que llega el necio al ver la evidencia es que no hay Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido oscurecido. Como dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 1, lo leímos, profesando ser sabios se hicieron necios. Se envanecieron en sus razonamientos y como consecuencia su necio corazón fue entenebrecido, se quedó en la oscuridad. Por eso 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, el hombre en su estado caído, el hombre sin la intervención del Espíritu Santo, por sí mismo, el hombre natural, fíjate bien, dice no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. No las acepta. Porque para él son necedad. Y no solamente no las acepta, no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso cuando le hablamos a personas acerca de Cristo, por más claro que nosotros seamos, la gente te dice, qué buena onda, pero yo me siento bien con Dios. Yo estoy en paz con Dios. Dios y yo somos amigos, no hay bronca. Esa es tu verdad, yo tengo otra verdad. Esa es tu manera de ver a Dios, yo tengo otra manera de ver a Dios. Y Dios no tiene problema con eso. Su necio corazón ha sido entenebrecido. No acepta las cosas del Espíritu de Dios y no las puede entender. ¿Cómo entonces es que tú y yo llegamos a donde llegamos? ¿Porque somos más inteligentes que los que están allá afuera? ¿Porque somos más espirituales o más sensibles que la gente que está allá afuera? De ninguna manera. Simplemente porque Dios, a través de su Espíritu, intervino en nuestras vidas para que nosotros pudiéramos comprender las cosas del Espíritu de Dios. Porque Dios en su misericordia no vio nada bueno en nosotros, porque no había nada bueno que ver. Pura corrupción pudo ver en nosotros. Pecado, impureza, impiedad, desobediencia, rebeldía. Eso es lo único que había en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Dios en su bondad, en su compasión? Él cambió nuestro corazón de piedra por un corazón sensible de carne. Él abrió los ojos de nuestro entendimiento. Él quitó la venda que tenía cegado nuestros ojos, de manera que pudiéramos ver.
Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De manera que nosotros pudiéramos comprender y pudiéramos, no solamente eso, Él puso la fe en nosotros, dice Efesios 2, porque la fe es un regalo de Dios para que nosotros pudiéramos creer. Nadie de nosotros se lleva nada de la gloria, todo se la lleva Dios. Todo se lo lleva Dios. Por eso Jesús afirmó en Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Fíjate bien, lo más desconcertante es lo que viene. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero de inmediato añade en versículo 28, Mateo 11:28, añade, vengan a mí. Fíjate bien, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino, nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero luego nos deja sin excusa diciendo en versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Así que Él mismo nos invita a todos a venir a Él. Y Él nos promete en Juan 6:37 que a ninguno de los que vienen a Él, Él lo va a echar fuera. Él lo va a hacer a un lado. Sin embargo, el ser humano se resiste a venir a Él. Se niega a venir a Él. Como Jesús mismo dijo en Juan 3:19 y 20, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece, odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Por eso, amados, la salvación solamente puede ser por gracia. Por eso, mis amados, la salvación solamente puede ser bajo la base de la elección de Dios, porque si Dios nos dejara a nuestra propia elección, esta iglesia estaría completamente vacía. Nadie escogería a Dios. Por eso tiene que ser por elección de Dios. Muchos batallan con la elección de Dios. Muchos batallan con la doctrina de la elección de Dios porque les parece injusto. Tenemos que entender, si no es por la elección de Dios, nadie se salvaría. Nadie. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que dar el primer paso. Dios tiene que tomar la iniciativa para resucitar a un muerto a fin de que pueda creer. Dios tiene que tomar la iniciativa dándole vista al ciego espiritual para que pueda ver. Dios tiene que llevar a cabo el milagro del nuevo nacimiento, regenerando nuestro corazón para que entonces podamos querer creer. Y Él mismo tiene que poner la fe en nuestro corazón para que podamos creer. No hay otra forma. Pero gracias a que el Señor ha escogido salvar a muchos, Él tomó la iniciativa. Y Él se ha revelado a nosotros. Él ha cambiado nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Él ha puesto en nosotros a través de su Espíritu. Él nos ha renovado y hemos podido comprender el Evangelio. Y por eso estamos aquí. El aplauso se lo lleva a Dios. La gloria se la lleva a Dios. Por eso Jesús afirmó con toda claridad en Juan 6:44 que nadie, fíjate bien, nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si no lo trae mi Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Por eso 1 Juan 5:20 nos dice que a los cristianos Dios nos ha dado entendimiento. No lo tenemos. Él no los ha dado. Dios nos ha dado entendimiento para que, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros, dice, estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y vida eterna. De manera que no es por nuestro intelecto que llegamos a conocer a Dios, es solo por la iniciativa soberana de Dios y la obra iluminadora de su Espíritu Santo y santificadora de su Espíritu Santo.
Finalmente, aun cuando Dios se ha revelado en la creación, Dios se ha revelado en la conciencia de los hombres, Dios se ha revelado a través de su palabra y Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos conocerle y creer en Él, a los que hemos creído en Él. Aún así, es imposible que nosotros podamos llegar a conocer a Dios en su totalidad. Imposible. La mente finita no puede captar la infinitud de Dios. Imposible. Eso no significa que nuestro conocimiento de Dios no sea verdadero. Es verdadero. Si es basado en las Escrituras, es verdadero. Pero no es absoluto, no es exhaustivo. Porque Dios siempre va mucho más allá, Él es trascendente. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a conocer. El Salmo 145 nos dice, grande es el Señor y su grandeza es inescrutable. Inescrutable. Salmo 147, versículo 5 también nos dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Infinito. El apóstol Pablo mismo también afirma en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y lo mismo hace el profeta Isaías cuando nos dice cuán altos son sus pensamientos comparados con nuestros pensamientos. No hay comparación. No hay comparación. Él nos dice, así como los cielos son más altos de la tierra, que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. Y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Así que nunca llegaremos a conocer o a comprender a Dios de una manera exhaustiva. Pero, fíjate bien, eso también nos da el ánimo de que podemos seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios, saboreando nuestro conocimiento de Dios, sin que jamás se acaben esas fuentes de Dios. Y entre más conocemos acerca de Dios, entre más profundo vamos en el conocimiento de Dios, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Ese es el propósito. Esa es la razón por la cual las Escrituras. Si esa no es la razón por la cual estás estudiando las Escrituras, necesitas cambiar tu mentalidad y decir, Señor, perdón, porque lo único que yo he querido es acumular información, tener respuestas para las preguntas que la gente me hace. Nuestro conocimiento de Dios debe llevarnos a admirarle más a Él, a apreciarle más a Él, a valorarle más a Él, a amarle más a Él, a obedecerle más a Él. Podemos conocer a Dios, como dijo el teólogo Luis Berkhoff, por la aplicación de la santificada razón humana al estudio de la palabra de Dios. El hombre puede, bajo la dirección del Espíritu Santo, adquirir un siempre creciente conocimiento de Dios. Fin de la cita. Bajo la dirección del Espíritu. Tú puedes decirle a un no creyente, lee tu Biblia. ¿Sabes de qué le va a servir? De nada. No puede entender. Puede entender las palabras. Puede entender que habla de Dios. Puede entender que es muy bonito. Pero nada más. Necesitamos de la agencia del Espíritu Santo en nosotros. Y solamente los creyentes tienen el Espíritu Santo habitando en ellos. ¿Qué significa? ¿Que no debemos hablarle la palabra de Dios a la gente de allá afuera? No, significa que nosotros, lejos de ir a hablarles la palabra de Dios, confiando en nuestra propia sabiduría, confiando en nuestro propio intelecto, confiando en nuestras propia facilidad de palabra o habilidad retórica, llevamos el Evangelio confiando en que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. No está en nosotros.
No está en nosotros, no está en nuestro razonamiento o en nuestra capacidad para convencer a la gente, no está allí. Le pedimos la intervención de su Espíritu y le decimos, por favor, toca el corazón de la persona con la que voy a hablar, porque lejos de eso, no hay victoria, no hay nuevo nacimiento. Por eso debemos hacernos al estudio de la palabra. Por eso, como decía Luis Berkhoff, debemos nosotros aplicarnos, dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra de Dios, jamás vas a conocer quién es Dios. Y por eso la iglesia está en la condición en la que se encuentra. Por eso en la iglesia está abierta a falsas doctrinas. Por eso la iglesia es arrastrada por todo viento de doctrina de aquí para allá. Porque la iglesia se ha vuelto perezosa. Porque la iglesia no conoce a su Dios. Porque la iglesia no conoce la voluntad de Dios. Así que entonces, hermanos, la creación es un recordatorio permanente, constante, evidente, innegable de la existencia de nuestro Dios. Cada día que tú salgas de tu casa, cada día que tú te despiertes, contempla la creación y piensa en el Creador. Esto lo hizo alguien. Y si el viento sopla es porque Dios se encarga de que sople. Si el mundo sigue en pie y tenemos que comer, siendo millones y millones y millones de habitantes sobre la tierra, solamente por la bondad de Dios, que le ha dicho a la tierra, produce. Si Dios le dijera a la tierra, deja de producir, no tenemos que comer. Que el meditar en la creación de Dios te lleve a admirar más al Creador. Que el meditar en la creación de Dios te lleve a su revelación especial. De manera que en la revelación especial tú digas, yo quiero conocerle más. Yo quiero admirarle más. Yo quiero que Él me cambie aún más. De manera que yo pueda vivir para la gloria de Él cada vez más y más. Vamos a orar. Padre, cuán excelente eres tú. Cuán incomprensible eres tú. Cuán trascendente eres tú. No te comparas con nada en esta creación. No hay nada en esta creación con lo cual nosotros podamos compararte o asemejarte. Por eso la idolatría es tan aborrecible, porque te degrada a la estatura de la criatura. Señor, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a comprenderte. Pon en nosotros, Señor, un anhelo por conocerte. Limpia nuestros ojos que están tan sucios, tan ciegos, para que podamos admirarte en tu creación y podamos ser llevados a tu palabra y podamos, Señor, en tu palabra admirarte y conocerte. Y conforme vemos tus perfecciones, Señor, poder compararnos con esa regla en lugar de medirnos unos a otros con nuestra propia regla. Y al ver esa regla poder decir, Señor, cuán lejos estoy de lo que debo ser. Cuánto necesito que tú me cambies. Cuánto necesito que tú me transformes. Cámbiame. Transfórmame. A fin de que pueda vivir para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.